Ahora hablaremos de Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo, matemático y político alemán. Consideramos importante hablar de Leibniz debido a las diferencias sociales y económicas que vivió, a comparación de otros autores que hemos tocado hasta el momento, como lo es Galileo, Bacon, Newton, entre otros. Como hemos visto hasta el momento, las decisiones que tomaron estos autores en el contexto social permitió que sus ideales o teorías se dieran a conocer entre la sociedad y que trascendieran hasta nuestros tiempos. Haciendo un breve paréntesis, sabemos que las palancas que nosotros tenemos como individuos probablemente nos faciliten obtener un mejor precio en productos o quizás conseguir un mejor puesto de trabajo o poder volvernos famoso, etc. Bueno, pues estas palancas eran nulas para Leibniz, al contrario, se hizo de algunos enemigos poderosos, especialmente Newton. Pero para poder hablar de sus amigos y enemigos, haré un breve preámbulo de su vida, así como de su ambiente social. Como lo comenté previamente, Leibniz fue un filósofo matemático que nació en 1646 y falleció en 1716. Es importante resaltar que en estos mismos años vivía el famoso Newton, que nació en 1642 y falleció en 1727, así como Johann Bernoulli, que nació en 1667 y falleció en 1748. Menciono a estos dos autores ya que fueron debatidos durante el semestre y por ende sabemos ya un poco de sus ideologías y aportaciones que nos permitirán comprender por qué Leibniz tomó ciertas decisiones que lo llevaron a no ser tan reconocido como científico. Antes de empezar con por qué Leibniz no fue tan famoso, quisiera explicar brevemente la época en la que se encontraba él. Estos años se caracterizaron por el boom de conocimiento que se buscaba, una época mejor conocida como la Ilustración. Esta época se caracteriza por tener una confianza suprema en el poder de la razón humana. Se desarrollaron teorías innovadoras que permitieron avances en todos los campos del conocimiento. Y pues uno de los representantes más destacados en aquella época fue ni más ni menos que Newton, que como ya hemos visto fue miembro del Parlamento, presidente de la Royal Society, nombrado caballero por la reina Ana, etc. O sea, en conclusión, Newton era Newton. Entonces, regresando a por qué Leibniz y sus conocimientos no trascendieron tanto, resulta que Leibniz hacía investigación en el ámbito matemático, igual que Newton. Desafortunadamente, hubo mucho celo entre ambos y esto llevó a que hubiera mutuas acusaciones de plagio, afirmaciones subjetivas de amigos, cartas anónimas de falacias, en fin. Fue toda una guerra sucia la que se hizo entre Newton y Leibniz, conocida como la controversia del cálculo matemático. Y bueno, después del análisis que hicimos de este autor, creemos o casi aseguramos que aunque Leibniz decidió pelear por su honor y buscar ser reconocido, la influencia social, política, económica que tenía Newton en ese momento tuvo tanto peso que Leibniz simplemente tuvo que ceder ante su reconocimiento en la ciencia. Afortunadamente, la búsqueda de un lenguaje que permitiera convertir la lógica en cálculo, un sistema que utilizan las computadoras hoy en día, fue una contribución tan importante por parte de Leibniz en el campo del cálculo infinitesimal que se le logró adjudicar tiempo después de muerto su reconocimiento. De hecho, la mayoría de sus redacciones se publicaron varios años después de su muerte. Y claro, todo esto se debía a la presión que ejercía Newton en la sociedad y su regulación respecto a lo que se podía considerar ciencia en su momento. En mi opinión, durante todo el crecimiento científico que se ha dado en diferentes épocas de la historia humana, siempre ha existido una ciencia que no se puede considerar como ciencia porque nunca fue nombrada tal cual, pero esto se debe a influencia social. Y es que afortunadamente o desafortunadamente todas las decisiones que toman diferentes personajes influyentes socialmente y económicamente han restringido como el conocimiento o más bien como la información, el paso de información para que no cualquier escrito o publicación se pueda catalogar o sellar como ciencia. Entonces,
Bueno, yo a veces siento que hay más ciencia de la que se conoce como ciencia. Ok.